Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y el jueves pasado era un entrevistado más, y hoy se suma al equipo. Hoy le damos la bienvenida aquí en esta columna, en este espacio que hemos decidido llamar, o ha decidido el señor Santiago Caruso de manera, la verdad, que Democrática. dictatorial, No. derribando obstáculos, haciendo un poco de analogía con el bowling. Lo tengo a Lucas Leniani. Lucas, querido, bienvenido al equipo, ¿cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Sí, muy creativo lo de Santi. Se tomó como mucho arte, ¿no? En el medio. Y le habrá tomado un par de semanas decidirlo. Pero sí, creo que va a coincidir bastante con lo que vamos a hablar, para que vean que es un poquito así. Bueno, Bien. va a ser la columna El Espacio Este todos los jueves. Vamos a hablar un rato de bowling, a ver cómo también se mete un poco la cabeza, lo mental en el deporte. Contame un poco qué tenés para hoy. Lo vamos charlando entre todos. Sí, básicamente creo que una de las cosas a detallar de nuestro deporte es lo solitario que es. Si bien tenemos deportes que son netamente individuales, tenemos, por ejemplo, un deporte que uno dice que es súper individual, es el tenis. Eh, pero si vos te pones a pensar, en el tenis tenés un oponente que si tiene un día mejor, tiene influencia sobre tu rendimiento individual. Entonces, cuando Sí. hablamos del bowling, del golf, del tiro, son deportes en donde no tenemos ningún oponente directo, con lo cual no hay nadie a quien echar culpas ni a quien agradecer si las cosas van bien, porque estamos nosotros contra el mundo en cada disparo y es la actitud del guerrero en cada momento. Entonces creo que eso es lo que hace que desde lo mental sea mucho más duro que otros deportes. Claro, es cierto eso. Quizá uno no lo había pensado de esa manera y en el momento decís, bueno, es un deporte individual, como hay tantos que son individuales, pero siempre tenés un oponente, un contrincante. Bueno, en el bowling no pasa eso. Tenés los Una cosa, bolos una cosa es enfrente. preparar la cabeza para una oposición y otra cosa es que las oposiciones, que los rivales estén también dentro de uno. Esa lucha Sí, interna por tratar de mejorar en cada tiro. absolutamente, esto es mirar para adelante, es justamente estar todo el tiempo mirando hacia adelante, vivir el presente y no mirar atrás porque ese es como el mayor oponente, la mayor influencia, es la debilidad más grande, es mirar atrás y agarrarse tanto de lo que fue el éxito de un disparo anterior o de una línea anterior como el fracaso. Entonces es la mente en blanco continuamente, paso a paso, aprender de lo que sucedió, pero hay que sacárselo rápidamente de la cabeza para poder hacer la próxima ejecución. En esto, Lucas, que no hay oponente. Los bolos. eh, ¿Uno le ve cara a los bolos? Decís, bueno, este es Pepe que no me cae bien y lo tengo que tirar. Vos sabés que no, a mi edad no, con esta carrera no, pero de chico sí, seguramente teníamos... eh, es un deporte en donde, como todos los deportes, los papás siempre están ahí tratando de ayudar y en realidad no ayudan, perjudican. Y una vez me acuerdo una entrenadora que se llamaba ID, me dijo, bueno, hacé de cuenta que el palo uno es tu viejo. Me dice, cada vez que estés enojado, hacé de cuenta que es tu papá el palo uno. Medio a modo muy irónico lo que te digo, Sí, de pero sí, motivación, ¿no? cada, Pero suele pasar, inclusive en deportes grupales, que muchas veces lo ves a los padres en la tribuna y decís, estás apagando un incendio con nafta en lugar de estar ayudando al chico. Es un sí, tema sí, también ese, el el de las ego de los presiones. padres es terrible, generalmente es una mala influencia en la carrera de los chicos y los padres deberían dedicarse más a entender cómo ayudarlos en vez de tratar de ayudarlos desde el ego, porque siempre hacen bacanas. Sí, sí, coincido en eso. Por eso, quizás por eso te planteaban así esa cosa de decir, bueno, sacate la bronca de la presión o de lo que sea que tengas y bueno, el palo uno de tu papá. Algo así de chico. Sí, lo que tiene nuestro deporte es que uno cuando está en las primeras etapas y demás es algo muy lindo, muy nuevo, muy de conocer, de frustrarse. O sea, es extremadamente emocional y a medida que uno se hace, empieza la carrera del profesionalismo, todas esas emociones, el momento de competir, uno ya aprendió a dejarlas de lado y pasa a ser un deporte muy, muy frío, que tiene que serlo, pero lo que yo siempre le digo a los chicos es disfruten de esta etapa, de este momento en donde es emocional y aprendan cómo es la transición hacia la profesionalidad, que es un deporte totalmente diferente al que están practicando ahora.
¿Cuánto marcará también eso para la vida, Lucas, ¿no? El hecho de, bueno, no mirar hacia atrás, la frialdad, esto de las cuestiones emocionales en el momento de ejecutar un tiro. Es exactamente igual, creo que es el mismo proceso, ¿no? Hay cosas que en la vida por ahí no podemos evitar. Bueno, en el bowling nuestro control está en el único momento, es aquí, ahora, es un segundo, lo demás no existe, ni el pasado ni el futuro. En la vida también nos basamos en lo que hemos hecho para tomar futuras decisiones en base a nuestra experiencia, pero bueno, hay una parte emocional de la vida que es por supuesto mucho más linda vivirla, ¿no? Y hay que explotarla a mil y chocar cuando haya que chocar y demás. Y en el bowling, no, el bowling es tratar de ser un témpano. Me acuerdo que en una entrevista me pusieron así, porque es la única manera de tener éxito. Uno no puede tener emociones en el camino. Lucas, Justamente te quería sí. consultar sobre eso. En un momento vos hablás de no quedarte enganchado en el éxito y no quedarse enganchado en el fracaso por el tiro anterior. ¿Qué es más difícil? ¿No pensar en el peor tiro más cercano que tuviste o no pensar en el tiro más exitoso que tuviste? Porque uno u otro te puede llegar a desviar el objetivo que sigue, que es el tiro que vos estás ejecutando en el presente. Sí, sí. Podemos hablar de un tiro en particular o de un momento un poquito más largo, de repente una línea, o yo me acuerdo ver jugadores que tiran un 300, que es un juego perfecto, es como hacer un hoyo en uno en golf, Sí. eh, y la línea después de tirar 300 es una línea muy, muy bajita. Porque no se pueden sacar eso de, uff, tiré 300, estoy contento, todo el mundo vino, me saludó, muy buen score, me tiró allá arriba, y generalmente los primeros 300 de la gente después baja mucho el rendimiento. Entonces también hay que apagar ese momento y disfrutarlo cuando termina el día. En el momento que estás compitiendo tenés que sacártelo de encima para seguir rindiendo lo mejor posible. Y los malos momentos es entender que el mal momento ya pasó, tuvo las consecuencias que tuvo, pero en este momento ya no puedo hacer nada para cambiarlo. Entonces tengo que volver a concentrarme en lo que viene en este momento, que es, siempre hablamos en bowling de un disparo, porque todo se construye de un disparo a la vez. Una línea son 10 disparos, una sesión, un día de competencia son 60 disparos u 80 disparos, y un torneo completo son 2.400 disparos. Entonces, la mejor posibilidad de rendir lo mejor posible es vivirlos de a uno a la vez. Y por más que te hagas profesional, a veces es muy difícil sacarse las emociones de la cabeza, porque cuando hay una cámara de televisión adelante, cuando un disparo representa meterse en una final o ganar un torneo, por supuesto que queman más las papas adentro de la cabeza y uno tiene que igual tratar de hacer ese trabajo de sacárselo todo de encima. Y Lucas, te iba cuando a estás a un preguntar. disparo. Perdón, Nacho, dale vos, perdón. No, porque le iba a preguntar si sos cabulero. En esto de lo mental, también por ahí hay deportistas que son bastante cabuleros, ¿no? Por ahí a la misma bola, decir, bueno, le doy para la misma orientación. ¿Hay alguna cábala en el bowling que vos uses? Seguramente hay muchos jugadores que las tienen, más en bajo y mediano nivel, pero esas cábalas o tocs después se vuelven rituales, y que son rituales necesarios porque es el momento de preparación en donde durante el proceso de ese ritual es donde uno aprendió a poner la mente en blanco, donde uno se ejercitó bien para tratar de hacerlo. Entonces, muchos soplan el pulgar de la bola, yo me toco la nariz, algunos, bueno, están con la toallita limpiándole el aceite a la bola un tiempo prudente, hay otros que le hablan a la bola, es muy loco de ver, pero es el momento en donde están seteando la cabeza para estar de cero, ponerla en blanco y tratar de ir a reproducir el mejor disparo posible. Es más una preparación para el tiro que viene que en sí una cábala, o quizás nace siendo una cábala, digo. Claro, es muy posible que algunos las tengan y después formen parte de su ritual de juego, justamente lo que hace por ahí. Lo vieron a Djokovic picar la pelota 12 o 13 veces, o a Nadal tocándose absolutamente todo el cuerpo, y por ahí el que no es deportista no entiende bien qué está pasando, pero el que es deportista sabe que es el momento en donde él está con él mismo y está sacando todo lo que haya alrededor de su cabeza, lo que pueda significar jugar un punto. Justamente una de las cosas que tiene Rafa es que juega igual un 0.40 para perder un set que un 30 iguales sacando para ganar Roland Garros. Entonces es envidiable cómo algunos jugadores han alcanzado en ese sentido lo más alto a lo que cualquiera puede aspirar. Es realmente envidiable. Si yo Vos te sabés que marco un 100% de porcentaje, ¿cuánto ocupa lo mental para el bowling puntualmente?
En igualdad de condiciones, 99%. Es lo que hace la diferencia. Mirá vos. Es igual que los top de cualquier deporte, o sea, técnicamente, táctica, técnica, físicamente, hay muchísimos jugadores que están igual o mejor preparados que los mejores del mundo. La diferencia la termina siendo la cabeza. ¿Y dónde se nota más? ¿En los puntos de definición o en todo el 100% del juego? Porque viste que hay muchas situaciones, en tenis, por ejemplo, hay algunos que están, no sé, a 3 break o tienen 3 situaciones a favor para ganar un partido y después no lo pueden levantar o les cuesta definirlo. ¿Ahí se nota la diferencia, por ejemplo? Sí, lo podés definir en momentos muy cortos como un momento de definición o un game puntual o una serie de puntos, pero también lo vas a ver a lo largo de la competencia. La competencia es larga, es desgastante, jugás en diferentes horarios, en diferentes climas, las condiciones son diferentes de un turno a otro. Justamente lo mental es lo que te permite a vos mantenerte en ese estado óptimo de competencia, saber cuándo tenés que jugar defensivamente, no ponerte ansioso, saber cuándo es el momento de tomar decisiones para sacarle buen score a las pistas. La parte mental es la que te permite hacer cada uno de los spares para tener un porcentaje muy alto, que en definitiva es lo que termina sumando la mayor cantidad de puntos para ganar torneos, así que lo podés medir de las dos maneras. Por supuesto, en estos deportes donde es mucho espectáculo, cuando llegan esos momentos de definición y los periodistas se ponen a hablar de eso, es más fácil de entenderlo para una persona que en un deporte como el bowling tan frío, tan igual de un momento a otro, difícil de entender, porque cuando uno prende la tele y ve bowling dice, ¿qué es esto? Es todo igual, todo el mundo tirando así. Y sí, por eso el bowling no tiene éxito a nivel comercial, pero creo que lo podés medir perfectamente en ambas ocasiones. Es mucho más difícil por ahí, en ese punto, en ese momento, cuando te toca llegar por primera vez a una instancia definitoria, se te seca la boca, empezás a transpirar, te secan las manos y uno trata de apagar ese volcán adentro. Es muy, muy difícil, pero sabe que es la tarea del momento. Entonces, generalmente las primeras veces fracasás, pero aprendes muchísimo para tu próxima vez que te toque en esa instancia. Te iba a decir eso justamente porque, por ejemplo, los pilotos te dicen, la última vuelta empiezan a escuchar todos los ruidos del auto, empiezan a escuchar que ya no suena tan bien como las 25 vueltas anteriores, ya el auto se va más de costado, es decir, empiezan a aflorar todas las inseguridades, ya no solamente tenés el rival, ya no solamente tenés la última vuelta, en el caso tuyo no tenés el último tiro, sino ya el rival empezás a ser vos también. Cerrar un campeonato, cerrar una final es durísimo. Está en el proceso, en el medio, a medida que se va acabando, está lleno de especulaciones, está lleno de pensamientos como ya gané o tengo que hacer muchas macanas para no ganar y son todas las cosas que hay que mantener afuera de la cabeza, que es mucho más difícil ahí, porque estás definiendo, estás terminando, tenés un oponente que también ves qué es lo que sucede internamente con esa persona, pero igualmente el objetivo es seguir haciendo el mejor tiro posible y todo esto lo único que hace es afectarnos. La tele, la gente, el entorno, ya sea que tengan que hacer strike para ganar, ya sea que él tenga que hacer strike para ganar, la situación es la misma. O sea, es caminar la cornisa aquí en el piso, o caminar la cornisa a 10 pisos de altura, es exactamente la misma. Entonces tenemos que tratar de aislar totalmente todo lo demás porque en realidad solamente afecta, no contribuye para nada. Es difícil, suena como que yo lo hago bien y constantemente, pero no, realmente hay momentos donde cuesta muchísimo. Bueno, y qué bueno que lo diga Lucas, ¿no? Uno de los mejores jugadores del mundo, claro, porque no es que a nosotros nos parece difícil todo esto del último tiro, lo bueno que lo diga vos, Lucas, que sos más que un experto en el tema. Creo que te lo va a decir cualquiera en cualquier deporte. Cerrar las competencias es muy difícil. Hay gente que tiene mucha más facilidad a base de muchos éxitos. Yo no te puedo hablar que he tenido muchos éxitos. Yo considero que he tenido éxito, pero no por haber ganado muchas competencias o por haber cerrado muchas competencias. Es mi carrera en general lo que te lo dice. Y cada vez que llego a ese momento, si me tengo que enfrentar con un Jason Belmonte que hablábamos el otro día, o con seguramente tienen mucha ventaja sobre mí porque han estado muchas más veces en esas situaciones límites. Lucas, cerramos la columna, nos vamos a encontrar la semana que viene, el próximo jueves, en este espacio dictatorial que dispuso Santiago Caruso.
Quiero proponer un cambio de nombre, si es que se ocurre algún otro. La verdad, a mí me propusieron la idea de ponerle un nombre. Y para salir del apuro me pareció que derribando obstáculos, por lo menos se relacionaba con el bowling. No sé, Lucas, ¿vos qué pensás? Mira, que fluya. A ver, se relaciona con el deporte en general. Si la semana que viene se te ocurre otro nombre, le ponemos otro nombre. Tenés una semana para deliberarlo, Santiago, no hay problema. Tal cual. Dejo abierto igual El la posibilidad formulario. de que todos pensemos uno. Sí, sí, Igual, lo vamos hoy- hablando. No Igual, hay ningún sí. problema. Igual está bien, ¿eh? Para mí que Bien. creo que va a quedar. Por lo menos un par de semanas hasta que nos demos cuenta que hay un nombre mejor va a quedar. Lo de Gracias, hoy se Lucas, trató de gracias. derribando obstáculos seguramente, porque justamente estuvimos hablando todo el tiempo de eso, de Tal los cual. obstáculos, de los propios, de los ajenos, hasta de los que creamos en nuestra propia cabeza. Sin duda. Bueno, acertado, Santiago, perfecto. Bueno, muchas gracias. Hay consenso. Abrazo grande, Lucas, querido. Hasta el jueves. Excelente, ¿eh? Gracias por todo, chicos. Estamos al habla y vamos cuadrando todo. Sí, Chau, chau. señor. Gracias, Lucas. Nos Adiós. vemos. Un abrazo, buen fin de. Bien, ha pasado Lucas Leniani, el mejor jugador de bowling de todos los tiempos de la historia argentina. Lo tenemos aquí, Lujo, en este ¿eh? espacio de ADN Deportivo, integrante del programa. Un amigo de la casa ya, ¿eh? Un amigo de la casa. Sí. Tuvimos tenemos al Messi de las bochas, tenemos al mejor jugador del mundo en bowling, muchachos. La mejor Lujo, patinadora de la historia. La mejor patinadora. Hemos hablado con uno de los mejores Tenemos al corredores mejor de la historia. co-conductor, tenemos al mejor co-conductor del mundo, que es Santiago Caruso. No sé qué Y está después esperando nosotros dos que Messi. estamos para remar un poco. Así que El- la verdad, el- lujo eh, programa. a partir de ahora es el dictador Caruso. No diga eso que queda feo. Hacemos un corte aquí en ADN Deportivo y seguimos en Radio Argentina.